Mi hermana eligió quedarse con mi papá arruinado. Mi mamá me llevó con ella, pero dejó bien claro, yo era solo un estorbo. No lloré. Después de que papá se declaró en bancarrota, mamá empezó a hablar de divorcio. Yo me mantuve al margen, observando mientras mi hermana me empujaba a un lado y corría hacia papá, diciendo, «Papá, no estés triste. Yo me voy a quedar contigo. En mi vida pasada, después del divorcio, mi hermana se fue con nuestra madre rica, y yo me quedé con nuestro padre arruinado. Pero entonces mamá se casó con un imbécil, perdió todo y acabó sin nada. Mi hermana también la pasó mal. Mientras tanto, el negocio de papá despegó y él se convirtió en un magnate. Por envidia a mi éxito, mi hermana organizó un reencuentro que terminó con mi accidente fatal. Ahora, hemos regresado al día en que nuestros padres firmaron el divorcio en el registro civil de la Ciudad de México. Esta vez, con una sonrisita en la cara, mi hermana declaró, «Yo quiero a papá, quiero quedarme con él». Ni se imaginaba que por dentro yo estaba aún más feliz. Esta vez, me negaba a pasar la vida escondiéndome o esquivando golpes del destino. Mi hermana se agarró del brazo de papá, toda dulzona. «Papá, porfa, déjame quedarme contigo. Eres mi favorito y no me da miedo un poquito de pobreza». Ver a su hija mimada decir eso le partió el corazón a papá. Ni notó que mamá estaba cerca, con una cara de furia que parecía una dragona. «De ninguna manera. Amy va a sufrir contigo. Tengo que llevarla conmigo». Mamá insistía. Mi hermana iba a enfrentar dificultades con papá, pero ¿y yo? Mis padres se peleaban ferozmente por la custodia de mi hermana como si yo no existiera. Al final, no lograron convencer a mi hermana de quedarse con papá, así que mamá, con todo el desgano del mundo, me eligió a mí. Subí al carro de lujo del padrastro. Junto a mamá, mi hermana salió saltando, de la mano con papá. Antes de que nos fuéramos, me lanzó una mirada burlona. Ni me inmuté. Al fin y al cabo, ahora mamá era rica, y papá estaba en medio de un caos. En mi vida anterior, papá y yo pasábamos los días escondiéndonos de los cobradores. Yo ya no podía concentrarme en los estudios. Su quiebra y la partida de mamá lo destrozaron. Se rindió. Se hundió en el alcohol en un apartamento asqueroso y se volvió un cero a la izquierda. Aunque yo era una alumna de 10, no tuvimos plata para la universidad, y tuve que dejarlo todo para mantenernos. Salimos del mismo vientre, pero mi hermana tuvo más suerte. Era linda. Sabía cómo ganarse a los papás, que la adoraban. Por ser la menor, todos esperaban que yo, como la hermana mayor, le cediera todo. Incluso durante el divorcio, solo la querían a ella. Pero ahora, en esta vida, ella eligió a papá, dándole a él la oportunidad de sentirse ganador frente a mamá. En el carro, mamá empezó a humillarme. «Siempre has sido insípida y desagradable. Ahora vamos a vivir con el tío Rafael, así que no me hagas quedar mal. Es patético. ¿Qué clase de madre dice eso de su propia hija? Pero bueno, el coche entró a una zona VIP de la colonia Bosques de las Lomas. Sabía que mi padrastro era rico, pero no tanto. Me inscribió en el mejor colegio privado de la ciudad. Un chofer me recogía y me dejaba todos los días. Para compensar los estudios que perdí en la otra vida, me maté estudiando. Quedé entre las 3 mejores del curso todos los años. Mamá, que antes me ignoraba, ahora aparecía feliz en las reuniones de padres. Le encantaba causar envidia entre los demás y escuchar de los profesores que era una madre ejemplar. Como mi padrastro no tenía hijos, yo prosperaba en esa casa. Hasta empecé a planear estudiar en el extranjero. Los chicos no deberían soñar con estudiar fuera. No creas que puedes con todo solo porque sacas buenas notas, explotó mi mamá, antes de que mi padrastro dijera algo. Después entendí, no hace falta un motivo para odiar, ni siquiera entre madre e hija. Mi padrastro no era ese tipo de hombre indomable, dominante y violento como mi mamá y mi hermana lo pintaban. A mí me pareció inteligente, orgulloso y con dignidad. Apenas nos mudamos, el conflicto empezó. Mamá era solo una cara bonita, sin cerebro. Honestamente, ella y papá hacían una pareja perfecta. Él, heredero rico, siempre simple y tosco. Se casó con mamá por su fuerza bruta y el dinero de sus padres. Mientras mis abuelos vivieron, lo mantenían. Cuando murieron, papá se metió en inversiones con amigos idiotas. Perdió todo. Mamá no tardó en encontrar otro y pedirle el divorcio. Mis planes de intercambio fueron bloqueados por mamá, pero con mis notas, entraría sin problema en un excelente colegio del país. Amy ya llegó. «Tía Rosa, ¿ya está mi mamá?» «Está de compras, pero tu hermana está arriba leyendo». Escuché los pasos de Amy acercándose a mi cuarto. Sin tocar, abrió la puerta. «Nan, ¿pa' qué te desgastas? Aquí no hay nadie. ¿A quién intentas impresionar con tanto estudio?»
Me arrancó los libros. Aunque papá la criaba, ella venía cada mes a esta casa a llevarse dinero, joyas, ropa para mamá. Llenaba el carro y al mes siguiente aparecía toda golpeada. Papá, ahora adicto al juego, cambiaba las cosas buenas por plata. Mamá odiaba ver a mi hermana sufrir y hasta le preguntó a mi padrastro si podía traerla a vivir con nosotros. Él aceptó, pero papá se negó. Dependía de mi hermana para seguir sacándole plata a mamá y poder sobrevivir. Estudias demasiado. Te estás volviendo boba. ¿De qué te sirve? No sos tan bonita como yo, y mamá y papá no te quieren. Esta buena vida es porque yo te la permito. Disfrútala mientras dure. Revolvió todo. De hecho, mi cuarto era su cuarto de princesa en la vida pasada. No sabes disfrutar la vida. ¿Qué son todas estas cosas que compraste? Solo enterras la nariz en esos libros. La ignoré. Amy, mi preciosa hija Amy está aquí. Escuché la voz de mamá. Vi todo ese show de madre e hija con la cara fría. Mamá miró el caos en el cuarto. Aquí no vas a encontrar nada bueno. Ven a mi cuarto. Acabo de comprar ropa, joyas, accesorios. Llévate lo que quieras. Arrastró a mi hermana sin mirarme ni dirigirme una sola palabra. Tía Rosa entró con un vaso de jugo de naranja recién exprimido y empezó a ordenar mi cuarto. Jamás vi una madre tan parcial, pero ni me afectó. Los días de gloria de mamá estaban contados. Unos días después, escuché una pelea acalorada abajo. ¡Qué vergüenza! Viviendo a costa mía y manteniendo a un chico guapo de la calle. Tío Rafael le dio una bofetada a mamá. Mi hermana intentó intervenir. Todavía furioso, mi padrastro la empujó al suelo. Ni siquiera hablamos de tu hijita preciosa. ¿No quedamos en que cada uno se quedaba con una? ¿Por qué sigue viniendo acá y llevándose la mitad de todo? Gruñó. Mamá le contestó. Ella se lleva mis cosas. No es asunto tuyo. ¿Tus cosas? Mira bien. ¿Qué no está comprado con mi plata? Ahora mantengo a toda tu familia. Rafael, tenés el descaro de decir eso. Si no fuera por tu infertilidad, ¿crees que tendría que hacer todo esto? Explotó mamá. Eso lo enfureció aún más. Le tiró sus cosas por la ventana. Ella trató de impedirlo, pero también fue empujada. Nadie se atrevió a intervenir, y mi hermana se encogió en una esquina, muda. Al principio, mi padrastro se casó con mamá por su belleza y por las dos hijas, pero después empezó a invertir en mí, preparándome como su sucesora. En la vida pasada, mamá se aprovechó de eso, gastando todo sin control. Mi hermana era linda, pero hueca. La avaricia y la estupidez de las dos no conocían límites. Mamá tenía un amante, y mi hermana decía que todo sería suyo en el futuro. Eso llegó a oídos de mi padrastro. Ni se había muerto y ya estaban deseando su herencia. ¿Quién no se enfurecería? No logró crear vínculo con esas dos, que ni siquiera eran hijas de su sangre. Así que trajo a su sobrino para criarlo como heredero, y las expulsó a todas. En esta vida, mamá fue expulsada otra vez. Pero mi padrastro no me echó a mí. Nen, seguir a tu mamá despistada es peor que quedarte conmigo. Todo mi esfuerzo no fue en vano. Él sabía que yo era inteligente, ambiciosa y con visión. Valoraba su opinión en decisiones importantes. Hasta consideré usar su apellido en privado. Mamá, que solo pensaba en comprar ropa, no entendía nada. Se negaba a irse. Prefiero morirme aquí. Lo subestimó. Un hombre que levantó su empresa desde cero no era como mi papá rico y perezoso. Él no se dejaría manipular por jueguitos emocionales ni por berrinches de mujer desesperada. Señorita Nora, prepárele ropa en el cuarto de huéspedes, ordenó con voz seca. Luego llamó a seguridad. Así, de repente, mamá y mi hermana fueron echadas de la casa. Cuando mi padrastro pasó por mi cuarto, me dio una palmadita en el hombro. Nin, concéntrate en tus estudios. Los asuntos de adultos no te incumben. Asentí en silencio, con respeto. Los tontos siguen siendo tontos, sin importar cuántas vidas vivan. Mi vida no se vio afectada. Al contrario, el tío Rafael empezó a valorarme aún más. Mamá, en secreto, me suplicó que le pidiera clemencia. Por supuesto, le respondí con una indirecta y no fui. Todos los días me llamaba para insultarme con las peores palabras. Una vez, tía Lucía escuchó la llamada y dijo, dudando, «Ja, en sus ojos, solo tu hermana importa». Sin el respaldo de mamá, mi hermana empezó a tambalear. Sus notas se fueron al piso. Odiaba el colegio. Al ver eso, papá dejó de mandarla a clases, pero él ya estaba enterrado en deudas, viviendo en un desorden total. Mientras tanto, yo me concentraba con todo en la preparación para los exámenes de admisión. El tío Rafael siempre estaba ocupado, casi nunca en casa. No mucho después, mientras caminaba hacia la escuela, un grupo de tipos me cerró el paso. Justo ese día, el coche estaba en mantenimiento, así que iba sola. Apenas crucé el portón,
Un hombre se acercó. ¿Eres Nin? Antes de que pudiera responder, alguien me tapó la boca por detrás y me arrastró a un galpón abandonado. Me pusieron una venda. Cuando por fin me la quitaron, alguien me tiró al suelo de una patada. Hermana, disfrutando de la mansión lujosa, Salí de casa aquella mañana mucho más consciente de que algo en mi vida había cambiado para siempre. Aún sentía el pulso acelerado, la garganta seca, mientras caminaba hacia la escuela. Pero antes de llegar al portón, todo se detuvo. Un coche detuvo su marcha frente a mí, y de él descendieron 3 tipos con mirada fría. Sentí miedo, ese tipo de miedo que quiebra el pecho, y mi instinto gritó, ¡corre! Intenté esquivarlos, pero me agarraron por sorpresa. Uno me cubrió la boca con fuerza, otro me sujetó del brazo y me arrastraron con determinación. No entendía nada. ¿Quién me quería secuestrar? Me vendaban los ojos sin piedad. El mundo pasó a ser oscuridad. Me subieron a un coche, los motores rugían, y el miedo me retumbaba en los oídos. Finalmente bajaron. Estaba en un galpón sucio. El aire era espeso, con olor a grasa y humedad. Escuché cadenas, tenues, y alguien me pateó el tobillo, un golpe seco. Me soltaron. Seguida, una voz femenina, fría, casi un susurro. ¿Eres Nin? Sus palabras me atravesaron. Quise abrir la boca. Nada salió. Y entonces una figura apareció. Mi hermana, Amy, con una media sonrisa que más parecía una amenaza. Durante un segundo, me quedé paralizada. Amy, la hermosa y manipuladora. Mi espejo imperfecto. La niña que siempre me usó para sus trampas. Y allí estaba, con esa expresión calculadora que yo conocía demasiado bien. ¿Disfrutando de la mansión lujosa, Nin? Ironizó. Todo gracias a papá adoptivo, ¿verdad? Su tono era siniestro, venenoso. Intenté responder. ¿Por qué? Pero me salió un murmullo. Se acercó, ladeó la cabeza y me susurró. Esto no ha hecho más que empezar. Algo en su actitud me encendió una llama diferente. El miedo que me consumía se transformó. No iba a retroceder más. Alguien acercó luz y pude ver los ojos crueles de Amy. Y por un instante sentí compasión. No, no será compasión. Entendí que debía matarla. Figuradamente, logré zafarme. Empujé a uno. Retrocedí y corrí con la venda en los ojos. No supe cómo lo hice. Fue instinto, pura adrenalina. Rompí el vendaje, salí del galpón y vi la calle. Corrió sin mirar atrás, hasta que hallé una patrulla. Entré, agitada, conté lo sucedido. Dijeron que investigarían, pero ¿investigarían realmente quién ordenó el secuestro? Me llevaron al hospital para revisarme. Nada grave, pero el golpe emocional fue profundo. En el trayecto vi mi reflejo, palidez extrema, ojos cavernosos. Me recordé la niña que fui, ignorada por mamá, llamada insípida. Aquella niña siempre callada, que vivía en segundo plano. Y decidí, ya no más. Aquella frágil niña muere aquí. Nace la versión fuerte, calculadora, vengadora. Al volver a casa de Rafael, me esperaba él, con su porte elegante, pero preocupado. «Nain, ¿qué ha pasado?», preguntó suave. Le conté todo, sin omitir detalles. Su despecho contenía rabia. «Amy, tu hermana». Su voz tembló por un momento. Asentí, sin palabras. «No más inocencia», dijo él. «Te protegeré, y no descansaremos hasta que paguen por esto». Anocheció y me quedé despierta en mi cuarto, mirando el techo. Mi mente corría a 1000. Como narrando una película que no quería ver, recordé la carta de mi abuela, la herencia secreta. Si la descubría, podría mover fichas y patear peones. Pude sentir la electricidad recorriendo mi espina dorsal. Ventaja, poder, control. Tomé mis apuntes. Primero, investigar a quién pagó a Amy. Segundo, recopilar pruebas de su implicación. Tercero, planear mi ascenso emocional y financiero. Mi plan empezaba a tomar forma, y mientras cerraba el cuaderno, un mensaje encendió mi móvil. Era un correo anónimo. «Sabemos que escapaste. Amy está en peligro. Nos da igual quién eres. Retrásate o ella morirá». Sentí el estómago helarse. ¿Quién mandaba el mensaje? ¿Amy estaba manipulando a un tercero? ¿O es solo una advertencia para detener mi venganza? Sabía que, a partir de ese momento, el tablero había cambiado por completo. No dormí nada esa noche. Cada ruido, cada sombra que se colaba por la ventana, me recordaba que alguien me había querido ver muerta. Que había escapado de un destino peor que la muerte por segundos. El mensaje anónimo me taladraba la mente. «Sabemos que escapaste. Amy está en peligro. Nos da igual quién eres. Amy en peligro. La misma persona que ordenó mi secuestro. ¿Y ahora me querían hacer creer que era una víctima?» Por la mañana, Rafael ya me esperaba en su despacho. Me senté frente a él,
aún con el temblor oculto en las manos. No preguntó cómo dormí. Sabía la respuesta. He contactado con un investigador privado, dijo mientras deslizaba una carpeta gruesa sobre el escritorio. Necesitamos saber todo lo que tu madre y tu hermana han estado haciendo estos últimos meses. ¿Dónde están? ¿Con quién hablan? ¿Quiénes son sus aliados? Lo abrí. Fotos de Amy, entrando y saliendo de hoteles de dudosa reputación en Vallecas, hablando con hombres mucho mayores. Mi corazón se apretó, no por lástima, sino por la confirmación de que mi hermana estaba cavando su propia tumba. ¿Por qué hoteles?, pregunté. Porque está vendiendo lo que le queda, dijo Rafael sin rodeos. Tu padre está arruinado, tu madre también. Están usándola, y ella se deja usar con tal de sobrevivir, o manipularte. Guardé silencio. Durante años creí que mi hermana tenía un talento natural para hacer que todos la adoraran. Ahora, solo veía a una niña arrastrándose entre ruinas, y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No quería su compasión, quería que pagara. Haz que la detengan, dije. Haz que caiga. Rafael me miró con una mezcla de respeto y alerta. ¿Estás segura de lo que pides, Nain? Estoy harta de que me usen. Nadie vuelve a ponerme una mano encima sin pagar el precio. Él asintió. Esa misma tarde, mientras caminaba por el centro de Madrid, decidí que era hora de buscar el testamento oculto de mi abuela. No fue fácil. Nadie quería hablar de ella, especialmente mi madre. Pero recordé algo. En la vieja casa de Segovia donde pasábamos los veranos, había un cuadro que siempre me llamó la atención. Una pintura de una mujer con mirada fuerte y joyas antiguas. La abuela Rosa. Decidí ir sola. Pedí a Rafael que no enviara escoltas. Él dudó, pero accedió con una condición. Llévate esto. Me dio un anillo antiguo con un rubí en el centro. Era de tu abuela. Solo la sangre directa puede activarlo. Activarlo. Sonaba a cuento de hadas. Pero en mi mundo, la herencia era un campo de batalla y yo necesitaba todas las armas posibles. Al llegar a la casa de Segovia, el polvo cubría los recuerdos. Caminé por el pasillo y allí estaba, el retrato. Lo observé largo tiempo. En la base, una inscripción en latín. Fortitudo et silentium. Fuerza y silencio. Toqué el marco. Nada. Pero al pasar el dedo por la joya pintada en el cuello de la abuela, sentí un clic. El cuadro se deslizó hacia un lado, revelando una caja empotrada en la pared. Introduje el anillo. Giró. Dentro, documentos. Papeles antiguos, certificados de propiedad, testamentos sellados con lacre rojo. El nombre que más se repetía, el mío. Nen Rosalía de la Fuente Márquez. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Abrí el testamento con las manos temblorosas. Dejo a mi nieta legítima, Nen Rosalía, la totalidad de mi patrimonio ancestral, incluyendo las propiedades en Salamanca, Córdoba y Sevilla, así como el fideicomiso familiar reservado a sangre directa. Ningún otro descendiente podrá reclamarlo. No pude evitar llorar, no por el dinero. Lloré por haber sido ignorada tanto tiempo, por haber sido siempre la sombra. Y ahora, era la heredera legítima de un linaje que mi madre enterró por vergüenza o conveniencia. Tomé fotos de todo, volví a casa, y en el tren de regreso supe que ya no tenía que pedirle poder a nadie. Ya lo tenía. Al llegar, Rafael me esperaba en la entrada con expresión sombría. «Tienes que ver esto». Me llevó al salón. Encendió la televisión. Una noticia en vivo desde una comisaría. Una menor de edad ha sido detenida por posesión de drogas y documentos falsificados en el barrio de Lavapiés. La joven, identificada como Amy Márquez, ha sido vinculada a una red de prostitución de lujo y estafas financieras. El mundo pareció detenerse. Mi hermana, entre gritos, era empujada por 2 policías. La cámara captó su rostro, y sus ojos llorosos buscaban algo, o alguien, como si supiera que yo lo estaba viendo. La imagen de Amy esposada, con la cara llena de lágrimas, me persiguió durante días, no porque me doliera, sino porque había algo en esa escena que me recordaba a mí misma. Su desesperación, su caída, era un espejo roto de lo que yo podría haber sido si no hubiera elegido el camino de la inteligencia, pero no me permití debilidades. Rafael me entregó una copia del informe policial completo. Amy había sido detenida con una tarjeta falsa, drogas en la maleta y documentación de varias mujeres distintas. Lo más alarmante no era el hecho de que las tenía, sino que no se resistió a la detención, como si en el fondo estuviera cansada de seguir fingiendo. «Quiere verte», me dijo Rafael una tarde, en la prisión de Soto del Real. Dice que solo hablará contigo. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Perdonarla? Eso depende de ti, Nin, pero cuanto más sepas, más preparada estarás. Acepté, no por compasión. Quería mirarla a los ojos. Quería entender qué tanto había caído para recurrir a una vida así.
¿Qué había dentro de esa máscara rota que alguna vez fue mi hermana? La sala de visitas olía a cloro y desesperanza. Amy entró con el rostro pálido, ojeras profundas y el cabello recogido a la fuerza. Me miró. Sonrió débilmente, pero no era la sonrisa de burla que conocía. Era la sonrisa de alguien que sabía que había perdido. Así que ahora soy la criminal de la familia, dijo bajando la mirada. Tú lo elegiste. No del todo. No creas que es tan simple. Me miró a los ojos. ¿Sabías que mamá vendió mi pasaporte a un tipo por un bolso de marca? Que papá me obligó a sacar tarjetas con mi nombre para cubrir sus deudas. Fui moneda de cambio desde que tú te fuiste. Me quedé en silencio. Parte de mí no quería creerlo, pero otra parte entendía. No vine aquí a salvarte, Amy. Quiero que lo sepas. No soy tu redención. No espero que lo seas. Solo quiero decirte algo antes de que me entierren viva en este lugar. Amy se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad inesperada. Hay algo que mamá te ocultó. Algo que ella temía que descubrieras. Está en la antigua oficina de papá, en Valencia, en el doble fondo del escritorio de caoba. No sé exactamente qué es, pero la escuché una noche diciendo que, si Nin lo encuentra, todo se acaba. Me incorporé, con el corazón acelerado. ¿Qué podría ser tan importante como para asustar a mamá? ¿Por qué me dices esto ahora?, le pregunté. Amy soltó una risa amarga. Porque me di cuenta demasiado tarde de que el odio que te tenía era envidia. Fuiste fuerte. Yo solo fui un juguete. Si hay algo que pueda ayudarte a acabar con ella, que sea esto. Salí de la prisión con una sensación extraña en el pecho. No era perdón, no era compasión. Era una mezcla confusa de reconocimiento y distancia, como mirar a un animal herido que alguna vez intentó morderte. A la mañana siguiente, viajé a Valencia. La antigua casa de papá seguía en pie, aunque abandonada. El despacho aún tenía olor a madera vieja y humo de cigarro. El escritorio de caoba estaba cubierto de polvo. Revisé cada cajón hasta encontrar una ranura apenas visible en la parte trasera. Introduje el anillo de mi abuela, que aún llevaba conmigo, y giré. Un compartimento se abrió con un chasquido seco. Dentro, un sobre envejecido, sellado con cera negra. Lo abrí, y allí estaba, una prueba de ADN. Mi mano tembló mientras leía el encabezado. Resultado de prueba de paternidad entre Neen Rosalía Márquez y don Rafael Ortega de la Fuente. Tragué saliva. Negativo. Pero abajo, otro documento. Una prueba entre Neen Rosalía Márquez y Rosa Emilia de la Fuente Márquez. Mi abuela. Resultado. Madre biológica. Solté los papeles. ¿Qué? Susurré. Todo giraba. Mi madre no era mi madre. Mi abuela lo fue. Y alguien me lo ocultó toda mi vida. Me quedé allí, en medio del despacho polvoriento, con los papeles en la mano y el corazón a punto de estallar. El aire se volvió espeso, como si la habitación me empujara hacia afuera, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Mi abuela había sido mi madre. De repente, todo tenía sentido. Su protección silenciosa, su frialdad hacia mi madre, la que yo creía mi madre, el odio injustificado que siempre sentí desde niña, las miradas incómodas de los adultos cada vez que se mencionaba mi nacimiento. Volví a leer el documento. El análisis era claro, legal, fechado poco después de mi nacimiento. En el reverso, una nota escrita a mano. Si Nin alguna vez llega a esto, es porque es más fuerte de lo que jamás imaginamos. Perdóname, hija. Te escondí del mundo para protegerte de tu madre, de su veneno. Mi garganta se cerró. Afuera, la luz de Valencia me parecía ajena. Salí de la casa como si llevara un muerto en los brazos. Llamé a Rafael. Su voz sonó serena, pero cargada de tensión cuando se lo conté. No sabía nada, Nin, te lo juro. Si hubiera sabido que Rosa fue tu madre. ¿Crees que mamá lo supo todo este tiempo? Sin duda. Y si lo sabía, entonces te odió por existir, por haber sido la única hija que su madre quiso de verdad. Me estremecí. El odio de mi madre, su frialdad, sus palabras duras, todas adquirieron otro significado. No era rechazo por mí, era resentimiento por haber sido reemplazada, por haber quedado en segundo plano en la mente de su propia madre. No me importaban las razones, no me importaban sus traumas. Había arruinado vidas, la mía, la de Amy, la suya misma. Volví a Madrid con los documentos en una carpeta sellada. Rafael me esperaba con una copa de vino y el rostro más serio que le había visto jamás. Esto cambia todo, dijo. Debes mostrarlo, hacerlo público. Que el mundo sepa que eres la legítima. ¿Y crees que lo entenderán? ¿Una nieta que es en realidad hija? ¿Una madre que fue suplantada? La verdad no busca comprensión, solo justicia. Pero en el fondo, algo dentro de mí aún luchaba.
¿Y si no quería ser hija de Rosa? ¿Y si mi identidad había sido un error? ¿Una construcción de mentiras desde el primer día? Me encerré en mi habitación. Esa noche soñé con mi abuela, con su voz, su aroma a perfume antiguo, sus silencios eternos. Al despertar, me sentí diferente, más firme, más decidida. Era momento de enfrentarla. Fui a verla. Mi madre, no, Carmen, vivía ahora en un pequeño piso del extrarradio, mantenido por una amiga que le había ofrecido caridad. La encontré sentada en una cocina oscura, rodeada de cajas, fumando un cigarro barato. No pareció sorprendida de verme. ¿Vienes a regodearte, Nin? Vengo a preguntarte algo. Y solo quiero la verdad. Ella sonrió con sarcasmo. ¿La verdad? Esa palabra ya no me dice nada. Adelante. Saqué los documentos. Los dejé sobre la mesa. Carmen los miró. No hizo el menor esfuerzo por negarlo. Así que lo descubriste. Felicidades. Tu abuelita tenía más debilidad por ti que por mí. Lo ocultó todo. Y cuando murió, pensé que había ganado. Que al fin te quitaría lo que era mío. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque en cuanto naciste, supe que me reemplazarías. Te dio su apellido, su sangre, su amor. ¿Y yo? Yo solo fui el error. La vergüenza. Su voz se quebró, pero no me conmovió. ¿Y por eso decidiste arruinarme? ¿Por eso dejaste que papá me ignorara? ¿Que Amy me odiara? ¿Que tú me llamaras peso muerto? Porque eras su hija. No mía. Nos miramos durante un largo minuto. Ella no lloró. Yo tampoco. Ya no me debes nada, Carmen, dije al levantarme. Pero me lo cobraré igual, por cada palabra que me clavaste, por cada silencio, por cada vez que fingiste que yo no existía. Al salir del edificio sentí una ligereza que no conocía, como si por fin hubiera enterrado a una parte de mí. Y justo al subir al coche, recibí una llamada. Era la abogada de la familia de la Fuente. Señorita Nin, tenemos una situación urgente. El fideicomiso ha sido atacado por un grupo que intenta congelar los activos. Están usando documentos con el nombre de Amy. Necesitamos que venga de inmediato. Sentí un escalofrío. ¿Amy otra vez? ¿O alguien más estaba usando su nombre? Y esta vez no pensaba dejar piedra sin mover. Corrí hasta el despacho de la abogada en el barrio de Salamanca. El edificio era elegante, pero dentro el ambiente estaba en llamas. Me recibió Clara, la abogada principal del fideicomiso de la Fuente. Su cara lo decía todo antes siquiera de abrir la boca. Entraron en el sistema esta madrugada, me explicó mientras me guiaba a la sala de juntas. Intentaron redirigir activos a una cuenta en Panamá. Por suerte, lo detectamos a tiempo, pero quien lo hizo tenía acceso legítimo. ¿Amy? Pregunté automáticamente. Clara negó con la cabeza. No exactamente. Usaron una identidad falsa registrada a su nombre, pero no fue ella quien ejecutó la operación. Fue alguien con un poder notarial firmado por tu madre. Me detuve en seco. ¿Carmen? Sí. Al parecer, tu abuela le otorgó un poder hace años, cuando aún pensaba que Carmen podría actuar con madurez. Ese poder sigue activo, y alguien lo utilizó para mover fondos de manera fraudulenta. No me lo podía creer. Carmen, después de todo lo que habíamos descubierto, aún tenía la capacidad de interferir en mi legado, en lo último que me quedaba de mi abuela madre. Quiero que anules ese poder hoy mismo, que bloquees todas las cuentas, y que comiences un proceso penal si es necesario, dije con la voz helada. Ya estamos en ello, aseguró Clara. Pero debes saber algo más. Se detuvo. Respiró hondo. Hay alguien ayudando a Carmen desde dentro. Un empleado de la firma legal. Alguien que tenía acceso a tus documentos privados y que vendió la información. El corazón me dio un vuelco. ¿Ah, quién? No lo sabemos aún, pero creemos que trabaja directamente contigo. Puede ser alguien en tu equipo de estudios, tu círculo cercano. Todo se volvió borroso por un momento. ¿Alguien de mi confianza? ¿Quién se atrevería? Volví a casa, con la cabeza hirviendo. Llamé a Rafael. Le conté todo. Me escuchó en silencio, como siempre. Al final, dijo solo una cosa. Carmen no tiene aliados fieles, solo herramientas. Usa a quien puede y luego los desecha. Pero si alguien de dentro te traicionó, lo sabremos. Y esa noche, Rafael hizo algo que no había hecho nunca. Reunió a todo el personal de la casa. Desde los escoltas hasta las señoras de limpieza. Nadie quedó fuera. Alguien aquí ha vendido a Nin, anunció con voz grave. Alguien ha entregado documentos a Carmen Márquez. Y quien no diga la verdad ahora mismo, se enfrentará a cargos penales por complicidad. El silencio fue denso como humo. Hasta que alguien habló. Fui yo. Todos volteamos. Era Rosaura, la nueva secretaria del área de estudios. Una mujer joven, eficiente, que había ganado mi confianza con su amabilidad. Temblaba, con las manos entrelazadas,
los ojos llorosos. Ella me amenazó. Me dijo que si no le pasaba copias del testamento de Rosa Emilia, haría daño a mi familia. Sabía cosas de mí, de mi hija. No tenía elección. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con la voz firme. Porque pensé que no haría nada con los papeles, que era solo por saber. No sabía que intentaría robarlo todo. Rafael la miró con decepción. Está fuera, y habrá denuncia. Pero yo le puse la mano en el brazo. Espera. Rosaura me miró, desesperada. Quiero que testifiques contra Carmen, dije, con todo lo que sabes, nombres, lugares, conversaciones. Si cooperas, evitarás la cárcel. Ella asintió, llorando. Rafael frunció el ceño, pero no me contradijo. Esa noche, supe algo con certeza. La caída de Carmen estaba en marcha. Y esta vez no iba a haber retorno. Pero mientras intentábamos recomponer el fideicomiso, recibí una llamada inesperada. Era de la prisión. Amy había intentado suicidarse, y en su nota había escrito solo una frase. Ella nunca sabrá lo que mamá le hizo realmente. Cuando leí la nota de Amy, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un nudo en la garganta que no era de rabia, sino de confusión. Ella nunca sabrá lo que mamá le hizo realmente. Esa frase no salía de mi cabeza. ¿Qué me había hecho Carmen? ¿Qué secreto aún estaba enterrado bajo toda esa montaña de odio y abandono? Pedí autorización inmediata para visitar a Amy. Me la dieron, bajo condiciones estrictas. La trasladaron a una clínica de salud mental en las afueras de Madrid, donde ahora recibía atención tras su intento de suicidio. La imagen que tenía de ella, la hermana manipuladora, altiva, cruel, comenzó a desmoronarse cuando la vi en esa sala blanca, vestida con una bata de hospital, la mirada perdida. No me reconoció al principio. «Amy», dije, sentándome frente a ella. «Soy yo, Nin». Parpadeó lento, como si regresara de un lugar muy lejano. Me observó, sin juicio, sin drama. Por primera vez, sin máscaras. «Pensé que no vendrías. Tu nota». «¿Qué quiso decir?» Amy bajó la mirada. Sus dedos jugaban con una cuerda deshilachada del puño de la bata. «Mamá, me usó. Siempre. Desde que tenía memoria. Pero contigo fue diferente. Lo que te hizo, ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras. Dímelo». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero serenos. «Cuando eras pequeña, mamá te encerraba. Durante horas. Te dejaba sin comida. Decía que así aprenderías a no llamar la atención. Pero tú no lo recuerdas, porque eras muy pequeña, porque te bloqueaste. A veces me obligaba a estar afuera de la puerta, escuchando cómo llorabas. Yo solo tenía 4 años. Y me decía, mira lo que pasa cuando una hija se cree especial. Sentí cómo la silla se desmoronaba bajo mí, aunque no se moviera. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Porque me daba miedo. Porque una parte de mí pensaba que merecías sufrir, como yo. Porque tenía celos. Porque te veía crecer fuerte. Y yo solo me rompía cada día. La voz de Amy se quebró. Mamá te culpaba por haber nacido. Nunca quiso tenerte. Fuiste un accidente. Pero para Rosa, para la abuela, eras la joya, el reemplazo. Y Carmen lo sabía. Te castigaba porque no podía castigarla a ella. Se hizo un silencio terrible. Cada palabra de Amy se clavaba como un puñal, no solo por el contenido, sino por el tono. Por primera vez, no hablaba desde la manipulación, sino desde la memoria de una niña rota. No sabía qué responder. Salí de la clínica, como si me hubieran arrancado un pedazo. Esa noche, volví a casa. Subí al desván, donde guardábamos cosas antiguas. Busqué entre baúles y cajas, hasta que encontré un álbum que no había abierto en años. Había fotos. Yo, de pequeña, con los ojos tristes. En algunas tenía moretones, pequeños, discretos. En otras estaba sola, mientras Amy aparecía abrazada a Carmen. Y encontré un cuaderno viejo, de Rosa. Era un diario. Leí página tras página. La mayoría hablaban de negocios, de decepciones con Carmen. Pero en una entrada se detenía. Hoy volví a encontrar a Nin en el armario, con la luz apagada. Lloraba en silencio. Carmen dice que fue un castigo, pero no puedo soportarlo. Sé que me odia por amar a esta niña, pero no puedo evitarlo. Ella es mi segunda oportunidad. Mi corazón no soportaría perderla. Y más abajo, otra frase. Si algún día esto sale a la luz, sé que Nin me entenderá y me perdonará por no haberla protegido mejor. No lloré, no grité, solo cerré el cuaderno y sentí dentro de mí algo que nunca había sentido con tanta claridad, una determinación inquebrantable. Al día siguiente fui directamente a la fiscalía. Entregué todos los documentos, testimonios, grabaciones. Pedí la apertura formal del caso contra Carmen Márquez.
Pero eso no fue todo. Solicité una exhumación. El cuerpo de Rosa, mi madre biológica, llevaba años enterrado en una cripta familiar, y había algo que no encajaba, algo en la manera en que murió. El certificado de defunción decía insuficiencia cardíaca, pero Rosa tenía 59 años, sin historial de enfermedades graves, demasiado repentino. Y cuando se trata de Carmen, nada es tan simple. Días después, la fiscalía me llamó. Habían hallado trazas de benzodiazepina en niveles tóxicos en los restos. Mi madre fue envenenada. Cuando colgué el teléfono, mis dedos temblaban. Veneno. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco retorcido. Rosa no murió por causas naturales. Fue asesinada. Y Carmen fue la última en verla con vida. La noticia aún no había salido a la prensa. La fiscalía pidió cautela. Pero yo sabía que el silencio no duraría. Y en este caso, el silencio solo protegía a una persona. A mi supuesta madre. O mejor dicho, a la asesina de mi verdadera madre. Me senté frente al ventanal de la biblioteca de Rafael. La ciudad seguía su curso allá abajo, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Recordé los días en que vivía en la sombra, donde cada palabra que decía parecía un error, donde cada paso tenía que ser medido para no provocar la furia de Carmen o las burlas de Amy. Ahora, era yo quien sostenía las cartas. Esa noche, Rafael convocó una reunión con su abogado personal y con Clara. El ambiente era frío, cargado de tensión y estrategia. No basta con meterla en la cárcel, dije. Quiero que quede arruinada, destruida, que sienta lo que yo sentí toda mi vida. ¿Y estás lista para lo que eso implica?, preguntó Rafael. Estoy más que lista. El plan comenzó. La Fundación de la Fuente, que aún se encontraba en proceso de reconstrucción tras el intento de desfalco, iba a lanzar un evento benéfico nacional. Una gala de alto perfil. Todos los empresarios de renombre, celebridades, políticos, estarían allí. Yo daría un discurso como la heredera de Rosa Emilia, la hija legítima. La imagen se había restaurado por completo gracias a los documentos, al testamento y sobre todo al respaldo de Rafael. Y esa noche sería el escenario perfecto. Comencé a recibir mensajes. Viejos conocidos de Carmen aparecían de repente queriendo reconciliaciones. Incluso un periodista sensacionalista me ofreció una entrevista exclusiva para limpiar la imagen de tu madre. No respondí a ninguno. Lo que vendría sería público. Durante los días previos a la gala, visité la tumba de Rosa por primera vez desde que supe la verdad. Llevé flores. No supe qué decir. Me quedé ahí, observando el mármol, imaginando cómo habría sido tenerla como madre, sin máscaras, sin secretos. Voy a hacer justicia por ti, murmuré. Y en ese momento, sentí que no estaba sola, como si el viento me respondiera con un murmullo suave. El día de la gala llegó. Madrid se vistió de gala para el evento. Las cámaras estaban por todas partes, reporteros, influencers, rostros conocidos de la televisión, y yo, con un vestido negro sobrio, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Quería que vieran a Nin, la mujer que surgió de la nada para vengar a los muertos y limpiar su apellido. Al subir al escenario, las luces me cegaron por un momento. Respiré hondo. Rafael estaba al fondo, sentado con expresión seria pero orgullosa. Clara junto a él, atenta. Comencé mi discurso. Mi nombre es Nen Rosalía de la Fuente Márquez. Durante años viví creyendo que era una sombra, una carga, pero hoy les hablo como lo que realmente soy. La hija de una mujer que lo dio todo por protegerme. Rosa Emilia de la Fuente, mi madre. Hubo murmullos. Su muerte fue registrada como natural, pero la verdad fue mucho más oscura. Rosa fue envenenada, y el caso ya está siendo reabierto por la fiscalía. Los flashes explotaron. Voces, gritos, sorpresa. La principal sospechosa es Carmen Márquez, la mujer que me crió entre castigos y humillaciones, mi verdugo. Y ahora, por fin, se sabrá toda la verdad. La sala enmudeció, miradas escandalizadas. Alguien intentó levantarse y protestar, pero ya era tarde. Yo había ganado el primer asalto. Al terminar, los medios se abalanzaron, pero yo solo respondí una cosa. No busco venganza, busco justicia. Y si con eso arrastro a los fantasmas del pasado al infierno, que así sea. Esa misma noche, Carmen fue localizada por la policía en un hotel de baja categoría, escondida. La arrestaron mientras intentaba huir del país con documentos falsos. Amy, aún internada, pidió verla, pero Carmen la rechazó. Y cuando las cámaras la captaron esposada, gritó como una loba acorralada. «No tienes idea de lo que estás desenterrando, Nen. No tienes idea». Pero yo sí tenía una idea, porque esa misma noche, mientras revisaba documentos antiguos del fideicomiso,
encontré algo que me heló la sangre. Una carta firmada por un nombre que nunca había oído. Ángela Márquez. Y debajo, una frase manuscrita. Niin no es la única. Hay otra. Guardé la carta entre mis dedos como si fuera una bomba. Niin no es la única. Hay otra. Ángela Márquez. Ese nombre me retumbaba en la cabeza. No estaba en los registros del fideicomiso. No aparecía en ningún testamento, ni entre las fotos familiares que había recuperado. Y sin embargo, alguien había escrito eso con una caligrafía clara, firme, como si supiera exactamente lo que estaba revelando. Aquella noche apenas pude dormir. Releí la carta una y otra vez, intentando encontrar alguna pista, alguna línea oculta, un doble significado, pero no había más, solo esa afirmación. Hay otra. A la mañana siguiente fui directo al despacho de Clara. Le mostré la carta. Su expresión cambió por completo. Ángela Márquez, murmuró. Es un nombre que vi una vez, hace muchos años, cuando Rosa aún vivía. Estaba en un documento privado, cerrado con lacre, al que solo ella tenía acceso, y que decía, nunca lo leí, pero Rosa me pidió que, si algo le pasaba, intentara entregarlo a su verdadera hija. Pensé que se refería a ti, tal vez no solo a mí. Una investigación paralela comenzó. Rafael movió contactos. Clara revisó archivos de la notaría antigua en Salamanca. Incluso pedimos registros de nacimiento de las últimas 6 décadas con ese nombre. Nada. Ángela Márquez no existía, o no quería ser encontrada. Y mientras tanto, Carmen seguía en prisión preventiva, esperando juicio. El escándalo ocupaba los titulares. Los medios la llamaban la madre envenenadora, la viuda del veneno. Cada día su imagen se deterioraba más. Decidí visitarla una última vez antes del juicio. No por ella, sino por mí. Quería mirarla a los ojos y dejar claro quién era yo ahora. Entré a la sala de visitas. Carmen estaba pálida, pero aún tenía esa arrogancia colgando de sus labios como un veneno lento. ¿Vienes a asegurarte de que me pudra aquí dentro?, preguntó. No, vengo a preguntarte algo más. ¿Qué más podrías querer? Te lo quité todo, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí estás, más fuerte que nunca. La niña milagro. ¿Quién es Ángela Márquez? El nombre pareció arrancarle un espasmo. Se tensó. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Dónde oíste ese nombre? Eso no importa. Solo dime quién es. ¿Es tu hija? ¿Mi hermana? ¿Qué esconde Rosa que no me dijo? Carmen bajó la mirada. Por un momento parecía derrotada. Ángela, fue el mayor error de Rosa. Y también el mío. ¿Por qué? Porque nunca debió nacer. Me quedé en silencio. Era hija de Rosa, con otro hombre. Un amor de juventud, un anarquista, un nadie. La tuvo en secreto. La entregó a una familia adoptiva de clase baja. Y luego, la borró de su historia. ¿Y por qué ahora aparece su nombre? Porque si Ángela vive, puede reclamar todo. El legado, el nombre, el fideicomiso, todo. Incluso tú tendrías que enfrentarte a ella en los tribunales, porque ella es la primogénita, la verdadera de la fuente. Me quedé sin aliento. ¿Y tú? ¿La conociste? Carmen se rió con amargura. Claro que sí, la busqué hace años. Quería asegurarme de que no volviera, pero desapareció. Rosa era lista. La escondió bien. ¿Y si yo la encuentro? Entonces prepárate para perderlo todo. Salí de allí con una mezcla de rabia, miedo y determinación. Por primera vez, mi lugar como heredera estaba amenazado, por alguien de mi propia sangre, alguien que, tal vez, ni siquiera sabía que existía. Volví a casa, y esa noche, frente al fuego, con Rafael a mi lado, le conté todo. Voy a encontrarla, dije. ¿Y si no quiere ser encontrada? Entonces la haré querer. Y si quiere arrebatarte todo, entonces aprenderá que esta vez la sombra no se esconde. Rafael asintió, pero antes de retirarse, me dejó una caja en el escritorio. Esto llegó por mensajero, sin remitente. La abrí. Dentro había una foto vieja, 2 niñas pequeñas, abrazadas. Una era yo, la otra, no la reconocía, pero había algo familiar en su rostro. Detrás, escrito a mano, Nain, tu hermana siempre estuvo más cerca de lo que pensaste. Y entonces lo comprendí. Ángela, ya me conocía. Pasé horas observando la fotografía. La niña que estaba junto a mí, con esa expresión seria, con los ojos enormes como los míos, no podía tener más de 6 años en la imagen. Y yo, tal vez 5, habíamos estado juntas, en algún momento, en algún lugar. ¿Y cómo no lo recordaba? Le mostré la foto a Clara y a Rafael. Ninguno de los dos la reconocía, pero algo era evidente. Ángela Márquez no solo existía, había sido parte de mi infancia. Rafael, con su mente analítica,
ordenó una búsqueda de todas las escuelas privadas y orfanatos donde Rosa Emilia había tenido alguna relación en los años 90. En pocos días, encontramos lo que parecía una pista concreta: un internado en Valladolid, una matrícula pagada durante 3 años por una benefactora anónima para una niña llamada A. Márquez de la Fuente. El apellido completo. Allí estaba, en los registros, en el eco de un pasado enterrado. Viajé sola a Valladolid. No quise escoltas. Necesitaba encontrar a Ángela con mis propios ojos. No quería que nadie más se interpusiera en esa conversación. El colegio estaba abandonado. Cerró hace años, pero conservaba archivos en una biblioteca municipal cercana. Tras horas buscando, encontré una carpeta polvorienta. Allí estaban sus notas, dibujos, informes de conducta. Excelente lectora, callada, observadora, con tendencia a aislarse. Había un dibujo, 2 niñas tomadas de la mano. Debajo, un nombre escrito con letras torcidas: Nin y Ángela. Me desplomé en la silla. No era un invento. Habíamos sido hermanas, nos conocimos, jugamos juntas, y alguien lo había borrado todo. Volví a Madrid con una decisión. Debía encontrarla, cara a cara. Así que usé todo lo que tenía: dinero, contactos, tecnología. Días después, Clara llamó. La localizó en Málaga. Trabajaba como artista plástica bajo el nombre de Ángela Moreno. Discreta, sin redes sociales. Una vida modesta, solitaria. Fui hasta allí, sin aviso. Me paré frente a su taller, un lugar diminuto en una callejuela estrecha. Olía a pintura y a madera húmeda. Toqué la puerta. Nadie respondió, pero la abrí. Estaba entreabierta. Dentro, ella estaba de espaldas, con el cabello recogido y una blusa manchada de óleo. Se volvió lentamente al oír mis pasos. Nos miramos. Por un instante, ninguna de las dos dijo nada, pero yo supe. Era ella. Nin, murmuró. ¿Me recuerdas? Asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca te olvidé. Nos quedamos en silencio. El aire entre nosotras estaba cargado, como si un universo entero vibrara en ese instante. Me acerqué, sin saber si abrazarla o interrogarla. ¿Por qué desapareciste? No desaparecí. Me escondieron. Cuando Rosa murió, me sacaron del internado. Dijeron que tú estabas enferma, que era peligroso volver a verte. Luego, me adoptó una familia que jamás mencionó mi pasado. Me hicieron olvidar. ¿Y por qué no buscaste saber más? Porque cada vez que intenté, alguien me amenazó. Su voz tembló. ¿Quién? Una mujer, alta, de ojos fríos. Me dijo que si me acercaba a ti, morirías. Carmen, lo supe sin dudarlo. Ella borró a Ángela. Me aisló. Se aseguró de que nunca nos volviéramos a encontrar. Me senté frente a ella. No sabía qué decir. No vine a pelear, dije por fin. Vine a saber quién eres. Soy lo que queda de una niña que te adoraba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en toda esta guerra, lloré de verdad. No por rabia, sino por todo lo perdido, por todo lo que pudo ser. Pasamos horas hablando, riendo, incluso. Teníamos gestos parecidos, las mismas frases que usábamos sin darnos cuenta, como si algo más fuerte que el tiempo o el silencio nos hubiera unido desde siempre. Antes de irme me dijo: no quiero nada tuyo, Nin. No quiero herencias, ni dinero, ni apellidos. Solo quería saber si seguías viva. Y ahora que lo sé, ya tengo todo. No puedes irte así. Esta historia no termina aquí. ¿Qué vas a hacer? La miré. Vamos a contarle al mundo quién eres. Y luego, tú decidirás si quieres quedarte. Pero al regresar a casa, encontré a Rafael en la entrada. Su cara estaba gris. Necesitamos hablar. Entramos al despacho. Durante la investigación, Clara descubrió algo más. Hay otra persona más implicada en la muerte de Rosa. ¿Quién? No fue solo Carmen, fue alguien más. Me mostró un documento. La firma al final era nítida. Amy Márquez. No podía moverme. La firma estaba ahí, clara como el sol. Amy Márquez. En un contrato de compraventa de medicamentos controlados. Uno de los lotes exactos que contenía benzodiazepinas. El mismo tipo de compuesto encontrado en el cuerpo de Rosa. Dime que esto es un error, le dije a Rafael. Lo deseé tanto como tú, Nen, pero no lo es. Amy, mi hermana, aquella que intentó suicidarse, aquella que me había confesado los abusos de Carmen, la que, entre lágrimas, dijo haberme envidiado, pero también haberme querido. ¿Cómo lo consiguió? Fue utilizada. Carmen le hizo firmar documentos sin saberlo. O eso dice la investigación preliminar. Pero hay más. Rafael sacó otro sobre. Un video. Imágenes de vigilancia antiguas del día anterior a la muerte de Rosa. Una cámara en la calle. Mostraba a Amy entrando en la casa de la abuela.
con una bolsa, y saliendo sola. El estómago se me encogió. Volé a la clínica donde aún estaba internada. Entré sin avisar. Ella me miró como si supiera, como si ya esperara la confrontación. «Lo viste, ¿verdad?», murmuró. «¿Qué hiciste, Amy?», lloró. «No era lo que parece. Mamá me mandó. Me dijo que era un somnífero, que Rosa no dormiría si no se lo poníamos en el té. Yo no sabía». «¿La viste morir?». «No sé». Me fui antes. Me dijo que solo la dejaría somnolienta, que quería hacerla firmar algo. No pensé. La rabia y el asco me envolvían. Me levanté. «No sé qué duele más, Amy, que lo hicieras, o que creas que decir no lo sabía te limpia». Ella no me detuvo. No suplicó. Y eso dolía aún más. El juicio contra Carmen fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Su rostro, una máscara vacía. Cuando leyó la sentencia, 30 años por homicidio premeditado, fraude y abuso emocional agravado, solo miró hacia mí. «Me quitaste todo, Nin», dijo. «No, solo recuperé lo que ya era mío». Amy testificó. Con voz temblorosa confesó. El tribunal le dio una pena menor, bajo libertad condicional y tratamiento obligatorio. No volvió a dirigirme la palabra, ni una mirada, ni un gesto. Se desvaneció de mi vida. Con el juicio cerrado, las propiedades y fondos volvieron a estar bajo mi nombre. Pero no me importaban ya los bienes. Me importaba Ángela. Ella vino a Madrid semanas después. Caminamos por los jardines de la Fundación de la Fuente. Le mostré todo lo que habíamos construido. Ella sonrió con serenidad. «No sabía que podía sentirse así», dijo, «como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí». «Lo estabas». Pero antes de regresar a Málaga, me dio una carta. «Si algún día el peso de esta familia te supera, abre esto, pero si no, déjalo cerrado». Nunca la abrí. Rafael, por su parte, me pidió una reunión una tarde de otoño. «Estoy cansado, Nin. Te he preparado para esto durante años, y no hay nadie más digno de llevar el apellido de la Fuente. ¿Te vas?». «Me retiro. A vivir por fin. Ya cumplí con mi parte». Y antes de irse, me abrazó. Por primera vez. Un gesto cálido, sin barreras. «No eres la sombra, eres el fuego». Lo vi partir, y sentí que algo se cerraba. Carmen murió en prisión, 3 años después, de una infección sin tratar. Ninguno de sus familiares reclamó el cuerpo. Fue enterrada en una fosa común. Ni Amy fue al entierro. Amy desapareció. Supimos que se mudó al norte, cambió su nombre y comenzó a trabajar en una organización de ayuda a mujeres abusadas. Una ironía amarga, o una redención silenciosa. Nunca más volví a verla. Ángela y yo seguimos en contacto. No se quedó con nosotros. No reclamó nada, pero cada cumpleaños me mandaba una carta, cortas, llenas de arte, con frases que solo 2 hermanas verdaderas podrían entender. Yo tomé el control de la fundación. La convertí en el centro de becas para niñas sin familia, sin voz, como lo fui yo, como lo fue Ángela. A veces, camino por los pasillos de la mansión y pienso en Rosa, en cómo me salvó sin poder salvarse a sí misma, en cómo me dejó un legado no de dinero, sino de fuerza. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a la niña insípida, a la sombra. Veo a la mujer que sobrevivió a una madre asesina, a una hermana envenenada por el rencor, a un padre ausente y a una historia escrita con sangre. Y me digo en voz baja, tontos siguen siendo tontos, pero yo no soy una de ellos. Cierro el diario y empiezo a escribir otro.